Revisamos en los videos anteriores parte del proceso de síntesis o producción de una proteína, donde la información que se encuentra en el ADN es copiada a una molécula de ARN mensajero, el cual debe salir del núcleo y unirse al ARN ribosómico, que como su nombre lo indica, forma parte del ribosoma. Pero para que una proteína esté totalmente formada se requiere la presencia de sus componentes básicos o monómeros, como son los aminoácidos, los que son transportados hasta el ribosoma por el ARN de transferencia. Es el proceso final de la síntesis de las proteínas o traducción, y en este video haremos una revisión de la estructura, las características y la función que cumple esta molécula, el ARN de transferencia. El ARN de transferencia es una molécula clave en el proceso de construcción de proteínas, o la traducción de la información que porta el ARN mensajero y que proviene del ADN de una secuencia de proteínas. Los ARN de transferencia son cadenas de ácido ribonucleico de pequeño tamaño que contienen entre 60 y 120 bases nitrogenadas. Por una parte, el ARN de transferencia se une de manera específica a un aminoácido y por otro lado reconoce un grupo de 3 nucleótidos conocidos como triplete o codón que codifica ese aminoácido en el ARN mensajero. Y en el proceso de síntesis de proteína, el ARN de transferencia es capaz de transformar la información contenida en los nucleótidos hasta convertirla en aminoácidos y que por tanto traduce el ARN mensajero hasta una proteína. Las diferentes moléculas de ARN de transferencia presentes en diversos organismos tienen diferencias en su secuencia primaria para realizar su función específica, pero son enormemente parecidas en su estructura secundaria y terciaria. La estructura de los ARN de transferencia es monocatenaria como la mayoría de los ARN, y en su estructura existen una serie de horquillas y bucles formando brazos en forma de L, como vemos en la imagen. A la izquierda observamos una imagen de la estructura secundaria del ARN de transferencia en 2 dimensiones, y a la derecha una imagen de la estructura terciaria tridimensional que tiene forma de L. El correcto plegamiento del ARN de transferencia es indispensable para llevar a cabo sus funciones. El ARN de transferencia presenta una estructura terciaria en forma de L con 4 brazos, que le dan un aspecto en forma de trébol en su estructura secundaria, como vemos en este esquema, la cual va a estar formada por las horquillas y bucles que resultan por el emparejamiento entre las bases que se unen mediante los enlaces de hidrógeno dentro de la cadena. Los brazos del trébol se nombran de acuerdo con su composición o función. Uno de los extremos de la L incluyen los extremos 3' y 5' y se denomina brazo aceptor, ya que contiene una secuencia de bases CCA, es decir, citosina, citosina, adenina, que es indispensable para el reconocimiento y la unión del aminoácido específico al grupo OH terminal, a quien activa y lo transporta al ribosoma. El otro extremo, el brazo opuesto, contiene la región que reconoce al triplete de nucleótidos del ARN mensajero y que codifica ese aminoácido. Y dicha región del ARN de transferencia, que se une al triplete o codón del ARN mensajero, se denomina brazo del anticodón y es una secuencia de 3 pares de bases complementarias a la secuencia del ARN mensajero. Y esa secuencia anticodón se unirá en el ribosoma al ARN mensajero, ubicando el aminoácido que transporta en la posición adecuada para unirse a la cadena de polipéptidos que dará origen a la proteína siguiendo el patrón del ARN mensajero. Los otros 2 brazos laterales reciben nombres de acuerdo con su composición. El brazo D o dehidrouridina, que contiene una señal de reconocimiento específica para una de las 20 enzimas denominadas aminoacil ARN de transferencia sintetasa,
cuya función es unir uno de los 20 aminoácidos posibles a la secuencia CCA del extremo del ARN de transferencia. Y encontramos finalmente el cuarto brazo, que es denominado brazo T-C-C, donde se encuentra una secuencia de reconocimiento que hará que el ARN de transferencia sea llevado hasta los ribosomas. Y como indicábamos, la unión del aminoácido al ARN de transferencia se produce gracias a las enzimas aminoacil ARN de transferencia sintetasa. Existe una aminoacil ARN de transferencia sintetasa para cada aminoácido, y esas enzimas son el elemento clave para la traducción, ya que van a colocar el aminoácido correcto en el ARN de transferencia con el anticodón específico para ese aminoácido. Esas enzimas son en realidad las que cambian el código de nucleótidos o anticodón a código de aminoácidos y por lo tanto son los protagonistas principales de la traducción. Y en relación a esas enzimas, las aminoacil ARN de transferencia sintetasa, hay un conjunto de enfermedades autoinmunes que están comprendidas en el síndrome antisintetasa. El síndrome antisintetasa es un trastorno infrecuente que se caracteriza por la presencia de anticuerpos antisintetasa, que son anticuerpos contra esas enzimas, contra las aminoacil ARN de transferencia sintetasa. Y el más común de esos anticuerpos es el que está dirigido contra la histidil ARN de transferencia sintetasa, que ocasiona una enfermedad poco frecuente que es caracterizada por la debilidad e inflamación muscular del músculo esquelético. El antibiótico puromicina, que se utiliza en biología celular como un agente selectivo en el sistema de cultivos de células, es un análogo del aminoacil ARN de transferencia. La puromicina se une al ribosoma y va a impedir la unión del aminoacil ARN de transferencia. Como resultado, se tiene una terminación prematura de la traducción o síntesis de proteína. Y con respecto a su origen, los datos genéticos indican que en todos los ARN de transferencia parecen provenir de un único gen antecesor. Y las sucesivas mutaciones de este gen dieron origen a todos los ARN de transferencia conocidos, por lo que las pequeñas modificaciones que han sufrido pueden emplearse como elementos evolutivos para establecer relaciones entre grupos taxonómicos. Y los ARN de transferencia están presentes en todos los reinos, tanto en arqueas y bacterias como en eucariotas. Y las regiones funcionales de los ARN se han mantenido altamente conservadas en estos grupos. Sin embargo, existen diferencias. Los ARN de transferencia de arqueas son los que sufren menos modificaciones post-transcripcionales, mientras que los eucariotas modifican sus ARN de transferencias de múltiples formas, incluyendo la eliminación de intrones, como observamos en el video anterior en el caso del ARN mensajero. Y se ha podido confirmar que tanto las mitocondrias como los cloroplastos contienen sus propios ARN de transferencia, que son más similares a los de los procariotas que a los de los eucariotas que albergan a estas organelas. Y estos ARN de transferencia son utilizados para la síntesis de las proteínas propias tanto de las mitocondrias como de los cloroplastos que los contienen. Y algunos de ellos presentan diferencias en la interacción ARN de transferencia con el aminoácido. Esto hace que las mitocondrias y los cloroplastos no sigan el código universal de traducción, es decir, el código genético. Y se ha podido comprobar que el número de copias de cada ARN de transferencia en una célula va a variar. Es decir, un ARN de transferencia concreto puede tener un mayor número de copias que otro ARN de transferencia dentro de un mismo organismo. Y esto también podría indicarnos una preferencia por ciertos aminoácidos y por unas interacciones ARN de transferencia con el aminoácido respectivo. Pero ¿cómo es que ha evolucionado el ARN de transferencia en el genoma? Cada ARN de transferencia está repetido en un número variable de copias de genes en el genoma.
Por ejemplo, en el ser humano se encuentra en todos los cromosomas, excepto en el cromosoma 22 y en el cromosoma sexual Y, siendo el cromosoma 1 y el cromosoma 6 los que más copias contienen. Y las arqueas son el grupo que presenta menor número de copias de ARN de transferencia. A continuación tenemos a las bacterias con un número de copias para cada ARN de transferencia intermedio. Y finalmente los eucariotas, que son los que presentan mayor número de copias de ARN de transferencia en su genoma. Y algo que diferencia a los ARN de transferencia de los dos anteriormente estudiados, es decir, del ARN ribosomal y el ARN mensajero, es que el ARN de transferencia, tiene un porcentaje significativo de bases nitrogenadas raras. Por ejemplo, podemos encontrar a la base pseudouridina, a la ribotimidina, a la metilinosina, a la dimetilguanosina, entre otras bases, que al parecer son el resultado de modificaciones enzimáticas de una de las 4 bases nitrogenadas estándar que se encuentran en el ARN, es decir, de la adenina, de la guanina, de la citosina y el uracilo. Y esas modificaciones ocurren después de que han sido incorporadas a la cadena del ARN, posteriormente de la transcripción. Y como vemos en este esquema, todos los ARN de transferencia poseen secuencias de nucleótidos en un segmento de la molécula que son complementarias de secuencias localizadas en otras partes de la molécula. Y debido a estas secuencias complementarias, todos los ARN de transferencia tienen la posibilidad de plegarse de forma parecida y formar una estructura semejante a una hoja de trébol, como apreciábamos en ese esquema. Y más aún, la presencia de las bases raras en los bucles al extremo de los brazos impide que se formen puentes de hidrógenos en dichas regiones, y además sirven de sitios de reconocimiento para diferentes proteínas. Todos los ARN de transferencia maduros tienen la secuencia CCA, citosina, citosina, adenina, en su extremo 3'. Estos 3 nucleótidos son codificados en un gen en muchos procariotas, o puede ser agregado de manera enzimática en los eucariotas. Y en su estructura terciaria, los ARN de transferencia están plegados y dispuestos en forma de L, como hemos visto en las imágenes anteriores o como podemos apreciar en ese esquema. Y además poseen bases invariables, es decir, son comunes a todos los ARN de transferencia. Eso nos indica que los ARN de transferencia participan en una misma serie de reacciones durante la síntesis de proteínas. Sin embargo, cada ARN de transferencia posee características únicas que los va a distinguir de otros ARN de transferencia, y esas características permiten que un aminoácido se fije o acople al ARN de transferencia apropiado. ¿Y cuál es el origen del ARN de transferencia? El ARN de transferencia se sintetiza en el nucleoplasma por acción de la enzima ARN polimerasa del tipo 3 y va a sufrir distintos procesos de maduración luego de su transcripción, es decir, una maduración post-transcripcional que consiste en la eliminación de nucleótidos en el extremo 5' por acción de la ribonucleasa P, la eliminación de nucleótidos en el extremo 3' por la ribonucleasa D, la adición de la secuencia CCA en el extremo 3' y el corte y eliminación de los intrones, tal como ocurre en el ARN mensajero, en la zona del anticodón, y la modificación de bases nitrogenadas. En esta tabla podemos observar al código genético. Y una característica propia de este código genético es que algunos aminoácidos están codificados por más de un codón. Por ejemplo, observemos para el caso del aminoácido leucina. Tenemos 4 codones que codifican a ese aminoácido: el codón CUU, el codón CUC, el codón CUA y el codón CUG. Igualmente, para la serina se encuentran 4 codones que van a codificar para dicho aminoácido, o para la fenilalanina tenemos el caso de 2 codones. Y es por esto que se dice que el código genético es degenerado, ya que algunos aminoácidos están codificados por más de un triplete de codón a la vez.
También podemos apreciar que son 64 las combinaciones que se pueden obtener, y de ellas son 3 las que corresponden a la señal de finalización de la síntesis de proteína o de la traducción. Esas 3 son los codones o tripletes UAA, UAG y UGA, que no codifican a ningún aminoácido, solamente es la señal de que la traducción ha finalizado. Es decir, de las 64 combinaciones nos quedamos con 61 codones diferentes, los que van a poder especificar a un aminoácido en particular. Y si tenemos 61 codones, es de esperar que una célula tenga al menos 61 distintos ARN de transferencia, cada uno con un anticodón diferente que es complementario de cada uno de los codones que son mostrados en esta tabla. Y observamos que los codones que codifican al mismo aminoácido, por ejemplo el caso del aminoácido leucina, son similares en los primeros 2 nucleótidos del codón. Aquí apreciamos que los 2 primeros nucleótidos corresponden a C y U, mientras que la mayor variabilidad de estos mismos tripletes se va a observar en el tercer nucleótido del codón. Como vemos, el último nucleótido es el que hace la diferencia. Veamos el siguiente ejemplo. Si consideramos los 16 codones o tripletes que terminan en U, están acá remarcados en color rojo, y en caso de que cambiemos ese nucleótido U por la C, vamos a codificar el mismo aminoácido. Por ejemplo, ese codón o triplete es UUU y codifica a fenilalanina. Si modificamos el último y le colocamos la letra C, obtendremos UUC y codifican también a la fenilalanina. Para este segundo ejemplo, el codón es UAU y al cambiar la última por la C obtenemos UAC y ambos codifican a la tirosina. Y esa posibilidad de intercambiar la base de la tercera posición hizo que Francis Crick, el mismo que junto a James Watson describieron a la estructura del ADN y ganaron el premio Nobel por ese hecho, propusiera la hipótesis denominada hipótesis del bamboleo para explicar que un mismo anticodón puede establecer interacción con distintos codones que se diferencian en su tercera base. Y este hecho, que con frecuencia el mismo aminoácido es codificado por codones similares, impide que muchas mutaciones tengan un impacto negativo en el organismo. Esta característica del código se cree que probablemente surgió en una etapa muy temprana de la historia de la vida como resultado directo de la selección natural. Y en esos esquemas podemos apreciar de una manera más clara lo que propone Crick en su hipótesis del bamboleo. La hipótesis consiste en que las bases tercera de posición 3' y segunda, que es la central, del anticodón, en este caso la guanina y la adenina, como vemos en estos 4 primeros esquemas, van a reconocer a las bases respectivas, primera en posición 5' y segunda central del codón, de una manera estricta, es decir, a la citosina y el uracilo, según las reglas del emparejamiento que Watson y Crick propusieron, adenina-timina o guanina-citosina. Mientras que la primera base del anticodón en posición 5', es decir, en estos esquemas, el uracilo, es menos selectiva y puede establecer con la tercera base del codón de posición 3', un par según el modelo de Watson y Crick, uracilo-adenina, o mediante un pequeño desplazamiento un par distinto. Y eso va a permitir, por ejemplo, que el uracilo del anticodón puede emparejarse con la adenina o con la guanina del codón del ARN mensajero, o a la guanina del anticodón emparejarse con la citosina o el uracilo del codón del ARN mensajero, y a la inosina, que es un derivado de la guanina del ARN de transferencia, emparejarse con ya sea uracilo, citosina o adenina del codón del ARN mensajero. Y esta hipótesis puede confirmarse con la existencia de solo 31 tipos de ARN de transferencia en el ser humano, y varios de ellos reconocen al mismo aminoácido. Y en los últimos videos, incluyendo el actual, hemos hecho una descripción bastante general de los procesos de replicación, transcripción y traducción, para los cuales haremos unos videos
mucho más detallados posteriormente. Mientras que nuestro siguiente video tratará sobre un tipo de ARN muy particular, uno con capacidad catalítica, es decir, pueden actuar como enzimas. Y es así que nuestro siguiente video tratará sobre las ribosimas.